vista del bienestar emocional, porque somos personas integrales y no podemos separar nuestro negocio de nuestras emociones y de nuestro bienestar, así como de quizás de nuestro rol familiar o de otras áreas que tengamos en la vida, no lo podemos separar. Pero hoy quisimos entender un poco y quizás entregarles algunas herramientas de cómo poder conjugar esos tres roles, el de ser mujer, el de ser migrante y el de ser emprendedora, para estar bien nosotras mismas, para dar bienestar a nuestra familia y para y tener esas herramientas para ser exitosas estando bien emocionalmente. ¿Okay? Entonces hoy tenemos 4 profesionales maravillosas que desde el primer día han colaborado maravillosamente con nosotras para hacer este evento. Y yo las voy a ir presentando a cada una y después vamos a empezar con las preguntas específicas. ¿Okay? Voy a leer las presentaciones porque todo el currículum de cada una no, es imposible que me lo aprenda. La primera es Ángela de Sousa. Levanta la mano, Ángela. Ella es CEO de Dynamic Growth y cofundadora de Global You Academy. Es coach de inteligencia conversacional y certificada en Colby. Y ella nos explicará qué es eso. Coach certificada por la ICF, que es la organización que agrupa y certifica los coaches o regula los coaches en Estados Unidos principalmente. Es experta en facilitar procesos de coaching en liderazgo consciente y transiciones de vida. Y su pasión es la transformación ante los desafíos de la vida y su meta es desarrollar el potencial humano dentro y fuera de las organizaciones y despertar el liderazgo consciente que hay en cada uno de nosotros. Bienvenida, Ángela. Gracias. La siguiente es Adela Abaji, que es psicóloga, terapeuta gestalt, especialista en comunicación organizacional y consejera profesional. Adela ha trabajado con niños, jóvenes y adultos en escuelas, universidades y empresas. Actualmente es una emprendedora que creó una plataforma llamada Unas y Otras, desde donde ayuda a mujeres a manejar los cambios y transiciones de vida de manera sana y divertida para que sean más resilientes y mejoren su condición emocional a través de grupos de apoyo, masterclasses y talleres creativos. Gracias por venir, Adela. Giovanna Esposito, psicóloga de LOCAP y UDELAR Oriental del Uruguay, especialista en desarrollo infantil y sus desviaciones de LOCAP, neuropsicología UOC en Barcelona, España. Da apoyo técnico en consultoría de apoyo social de programas de salud mental en migración en la UNICEF en Bolivia. Pero ella trabaja ella vive en Uruguay y trabaja en investigación básicamente en temas de migratorios y relacionados con salud mental. Sí, es así, Giovanna, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí también. Okay. Por cierto, yo empecé a hacer ese posgrado y después lo dejé, no lo terminé, en la UCAP. Y la siguiente, la última, pero no la última, no la menos importante, por supuesto, es Debbie Weinstein. Certificada en bioenergética, coach de cuerpo y mente, creadora del método Aliveness, Mind and Body Work, el cual se basa en la fuerte conexión entre cuerpo, mente y emociones, y es la base de su trabajo en el Wellness Center que lleva el mismo nombre, Aliveness, Mind and Body. Donde ofrece de una manera única y creativa de trabajar con el cuerpo para relajar la mente, conectar con las emociones y sentir la alegría de estar vivo a través de sesiones individuales y grupales, talleres y clases de ejercicios de bioenergética. Bienvenida, Debbie. Gracias a todas por estar aquí. Okay. Y bueno, vamos a empezar de una vez con las preguntas para empezar a oír a nuestras expertas. ¿Okay? A la primera que le voy a hacer una pregunta es a Giovanna, ¿okay? Porque yo quiero saber un poco desde tu investigación y desde los estudios que has visto y desde todos los datos que ustedes han recolectado, ¿cómo afecta la migración a la mujer? O sea, ¿cómo esa combinación entre ser mujer y migrante, cómo se traduce en el bienestar emocional de alguna manera, ¿no? Y después, ¿cuáles son los riesgos y los retos que podamos tener como mujeres migrantes y emprendedoras, ¿no? Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes y participar de este panel tan maravilloso de mujeres y de mujeres
emprendedoras. Vivi, les aclaro que el trabajo que yo hago en cuanto a apoyo técnico a la consultoría que tú mencionaste, está referida a una población migrante que en su gran mayoría no está, digamos, en una situación de alguna manera, entre comillas, que le permita tener ciertos privilegios. Entonces, ese trabajo obviamente no deja de tener importancia en cuanto a la investigación en salud mental, pero específicamente en lo que tú me preguntas sobre la mujer, este conversatorio me ha llevado a hacer muchísima investigación también, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo en esta parte del emprendimiento, en que todas somos expertas, ¿no? En el plano personal. Es muy interesante todos los datos que he encontrado acerca de la migración. Si vamos al plano general, desde los años 90 a esta parte, los migrantes internacionales, nada más los migrantes internacionales han aumentado un 14%. Entonces, para el 2050, la Fundación para las Poblaciones de las Naciones Unidas estima que va a haber 230 millones de personas que van a estar viviendo fuera de su país. Eso no es un dato menor. Pero cuando nos vamos a la mujer en particular, ¿no? Nada más el Banco Mundial recientemente acaba de reportar que ya nosotros somos casi la mitad de migrantes del mundo, estamos hablando. Y ya nada más América Latina, acaba de reportar que estamos pares, o sea, estamos en paridad con la migración masculina. Entonces, ahora, a tu pregunta hoy, ¿no? La mujer comienza a afectarle ya desde dos aspectos. Una, desde que está migrando, es la que migra, ¿no? Y otra, porque es mujer. Entonces, ya por ahí tenemos dos elementos que impactan a la mujer. Entonces, ¿en qué le afecta? El que le afecta es que cada vez emigra de manera autónoma. Ya no somos las acompañantes del que emigra, ¿no? Que en este caso, o por generar él era hombre, sino que ahora somos las que decidimos migrar, o las que tomamos digamos, la decisión de que vamos a ser las que dentro del grupo familiar va a migrar, ¿no? Entonces, eso también es un dato interesante, porque ahora nos convertimos no solamente en la mujer, digamos, protectora, sino que también en la mujer productora, proveedora, ¿no? Creadora e innovadora. Entonces, eso implica una cantidad de impactos a nivel secundario en nuestra familia, pero también en la sociedad a la que emigramos y en la sociedad que dejamos. También en que hacemos grandes esfuerzos por integrarnos a nuevas comunidades y a nuevas sociedades que tienen muchos retos de por sí, porque son desconocidos para nosotros, aunque vayamos preparados, planificados, organizados, llegamos a un contexto que no conocemos, que nos es desconocido, que nos produce incertidumbre, que nos trae el adaptarnos a nuevas costumbres, a nuevas tradiciones, que no son buenas ni malas, pero son diferentes y nos tenemos que adaptar a eso. Nos impacta en que tenemos que además hacer el esfuerzo de mantener los vínculos, ¿no? Porque es la mujer la que mantiene esos vínculos, las tradiciones, los valores, los principios familiares que vamos llevando con nosotros, pero que también queremos conservar en nuestro grupo familiar. Hay para muchas otras mujeres, y he conocido a muchas, que también sienten la necesidad de continuar participando y siendo activas en la vida política, social, económica de su país. Y en la nueva colectividad a la que también se incorporan. Entonces, bueno, Ven Emprendedora es un ejemplo de eso, ¿no? Claro. Y muchas otras activistas que conocemos, que no vamos a nombrar, pero que sabemos que todavía están con esas inquietudes. Impacta en que tenemos que, como mujeres, redimensionar nuestra identidad, porque sí, podemos emprender, tenemos esa posibilidad, pero muchas veces haciendo aquello para lo que no nos formamos, para lo que reinventar, de alguna manera. Exacto, y hay que reinventarse, y hay que buscar oportunidades, abrirse a esas otras oportunidades, que eso es un factor protector importantísimo que tiene la mujer, y bueno, y asumir nuevos roles.
¿no? Como te decía, el rol de productora, el rol Sí, es de un cambio de proveedora, identidad. exacto, e intercambiar roles con otras personas, muchas veces, ¿no? O sea, ese es otro aspecto que nos impacta mucho. No todo es positivo, porque a veces también nos impacta negativamente, ¿no? Porque como mujeres también tenemos a veces muchas desventajas, la discriminación, la falta de consideración a nuestras capacidades en el medio laboral, con relación al hombre, y bueno, por ser migrante y por ser mujer, ¿no? Claro. Esa doble discriminación. Y luego impacta nuestra calidad de vida, ¿no? Considerando este tema que tenemos hoy, y lo impacta nuestro bienestar emocional necesariamente, y el impacto mayor está en que nosotras podemos elegir si tomamos la decisión de hacer ese ejercicio de empoderamiento y de búsqueda de oportunidades para podernos superar a nosotras mismas, o si nos quedamos en una situación en la cual nos quedamos Claro. inmóviles, ¿no? Superarnos y aceptar las oportunidades y los retos, o quedarnos en esa situación desafortunada que no nos va a permitir definirnos como mujer y crear esa identidad en este nuevo país. Y ahí entran mucho Y, también los miedos y las inseguridades que podemos tener, tanto a nivel personal como a nivel de la situación, ¿no? Por supuesto, porque es una situación de incertidumbre, ¿no? Aunque, como te digo, te puedas planificar y puedas organizarte y puedas tratar de tener todo, digamos, una visión de a lo que voy, muchas veces no es posible, ¿no? ¿Y Y muchas veces cuál ha sido, Giovanna, tu experiencia personal, un poco siendo mujer, migrante y haciendo todo este trabajo? Interesante tu pregunta, porque eso, desde que empezó todo esto del conversatorio, me transportó también a mi propia experiencia, ¿no? Bueno, yo soy hija de migrantes, para empezar, ¿no? En nuestro país, o sea que lo llevo inscrito desde antes de venir al mundo, esto de la migración. Me ha tocado migrar, no una, muchas veces en mi vida, y hace 7 años llegué a este pequeño gran país que es Uruguay, en el que pude lograr uno de mis sueños, que era continuar trabajando en lo que yo quería, que es la psicología. Pude revalidar en muy poco tiempo. Inicialmente comencé con una consulta privada, por determinadas situaciones personales no se dio, pero luego pasé, después de ciertos ajustes, a hacer esta consulta online, pandemia de por medio, además, que nos llevó a todos a redimensionar un poco nuestra labor, y haciendo consultas, asesorías cortas, consultorías, supervisiones de casos, y ahora este apoyo técnico, que me pareció muy interesante, porque además estoy apoyando a nuestra gente de alguna manera. Siento que estoy haciendo ahora esta labor. Entonces, no han sido pocos los retos a los que me he tenido que enfrentar, teniendo que cambiar de país en país, volver a mi país y después volver a salir. Pero valió la pena. Hoy en día sé que valieron la pena enfrentar los retos, valió la pena las pausas que tuve que hacer, valió la pena y el hacer todo eso para poder encontrarme hoy en día y decir que, bueno, que estoy haciendo lo que me gusta, que sigo trabajando para lo que me formé, y que sigo aprendiendo muchísimo. Esa es mi experiencia, básicamente. Creo que esa experiencia es muy interesante, perdonen el perro que está ladrando, pero bueno. Es una experiencia, yo me identifico mucho con tu experiencia, porque yo también hago lo que me guste para lo que me formé, lo cual no quiere decir que no haya sido con suficientes retos y con cosas complicadas en el camino, porque estoy haciendo lo que me guste para lo que me formé en un país diferente, que tiene diferentes leyes y diferentes reglas, y donde el ejercicio de la psicoterapia se hace desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, creo que aun cuando, porque hay mujeres, estábamos hablando de la reinvención, que hacen cosas totalmente diferentes a las que estaban haciendo antes, o las que era su profesión, aun cuando hacemos la misma profesión, los cambios siempre están allí, ¿no? Sí, sí, como dices tú, los retos son muchísimos,
A veces son desafíos frente a los cuales yo me conseguí uno de esos, no uno, muchos, en los cuales, bueno, uno tiene que entender, no puedo ir más allá, ¿no? Y entonces o postergo, o pongo en pausa, o definitivamente tengo que entender que esto no es el momento, ¿no? Claro. Eso no significa que hayas fracasado ni que por eso te vayas a sentir que desmoralizada, no. Eso lo puedes ver tú como una oportunidad de aprendizaje y como una oportunidad para crear tu plataforma para, bueno, relanzarme desde otra visión o desde otro, como dices tú, reinventarme y saltar, ¿no? Al otro lado. Gracias, Giovanna. A ver, Debbie, cuéntanos ahora un poquito tu experiencia como mujer migrante y emprendedora. Bueno, antes que nada, súper encantada, un honor, me siento de verdad honrada de estar aquí, primero con este panel tan profesional, con este grupo tan hermoso y bueno, y con esta relación tan especial por lo menos que tengo con Mariela ya desde hace más de un año y conociendo a Claudia y a Viviana, así que estoy súper, súper feliz y agradecida de estar aquí. Y bueno, escuchando a Giovanna, igual en mi caso, yo siento que el aspecto de mujer y el aspecto de emprendedora y de migrante comienza por ser mujer. En mi caso, porque cuando yo llego a este país, llego con 7 meses de embarazo, con mi primera hija y única hija, además que hoy en día tiene 4 años, llegamos hace un poquito más de 4 años. Y justamente la idea de venir a este país, el empuje final fue cuando finalmente estoy embarazada y como familia decidimos buscar un lugar más seguro para nuestra hija y para nuestro futuro. Entonces, bueno, mi parte de mujer, sobre todo, y de estrenarme en la maternidad, fue la que impulsó esa venida para acá y, como digo, buscando seguridad. Entonces, después, en mi parte de migrante, justamente mi primer conflicto fue con la seguridad, lo que es cómico, porque lo que más me pegó de llegar a este país es que comencé a sentir la falta de seguridad. Yo me di cuenta estando aquí que mi seguridad estaba, digamos, sustentada por todas esas conexiones, por todos esos afectos, por la vida que tenía en Venezuela, por mi trabajo, por mi empresa que tenía en Venezuela que había construido, porque hay a quien llamar cuando necesitas algo, y hay a quien llamar cuando no necesitas nada también. Entonces, es como que toda esa red es lo que sustentaba y yo me di cuenta de eso estando aquí, ni siquiera estando allá. Entonces es cómico porque venimos buscando seguridad y el primer conflicto que tenemos, o digamos que lo primero con lo que nos confrontamos, es con eso, con tratar de encontrar la seguridad en un espacio nuevo donde a pesar de haber estado muchas veces aquí como turista, no tiene nada que ver que cuando venimos para acá y no entiendes nada, no entiendes las reglas, no entiendes cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, a pesar de tener de verdad muchos afectos aquí también, pero fue un proceso solitario, diría yo, donde bueno, logramos resolver como pudimos, pero con muchos golpes. Y con respecto a mi emprendimiento en Venezuela, este trabajo como terapeuta psicocorporal era para mí más un hobby porque mi trabajo principal estaba en un proyecto que llevaba ya 30 años, una fábrica. Y entonces yo me permití jugar, practicar y descubrir mi pasión sin la presión de que tenía que vivir de eso. Cuando vengo para acá, digo, bueno, perfecto, es mi momento de realmente de florecer y de poder compartir todo esto que siento que es mi misión. Y bueno, una cosa es lo que yo me imaginé antes de venir, que para mí era, bueno, voy a tomarme un año para ser mamá de mi bebé y después comenzar a arrancar a lo que ha sido, a lo cual estoy muy agradecida y que ha sido un aprendizaje hermoso, pero que ha sido difícil también. O sea, con muchas cosas inesperadas, relaciones inesperadas, algo que quizás no estaba acostumbrada en Venezuela y que, bueno, y que ha sido aprendizaje. Yo creo que uniendo esos tres aspectos, para mí ha sido aprender a conocerme mucho mejor. Es poder verme de frente en el espejo y decir, wow, ¿quién eres? Sin tantas cosas que estaban y que ahora realmente quien está soy yo. Y desde ese lugar poder conectarme con lo que quiero y bueno, y en estos momentos tratar de ir hacia allá, pues de respetar eso y honrarlo además. Estos cambios importantes nos enfrentan a nosotras mismas, realmente, ¿no? Sí, Siempre que queramos verlo, ¿no? Pero nos enfrentan a nosotras exacto. mismas.
Gracias, Debbie. Voy a preguntarle a Adela y Ángela sobre su experiencia y después sigo haciendo otro tipo de preguntas. ¿Okay? Cuéntanos, Adela. Bueno, en mi caso tal vez, muchísimas gracias, de verdad que también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me llama mucho la atención porque mi caso es parecido al de Debbie en el sentido de que cuando yo me preguntaba, mujer, inmigrante, empresaria, eso fue exactamente como fueron los pasos, ¿no? Vine embarazada también, de 4 meses, tenía tuve morochos, y realmente fue un trabajo muy duro, creo que es el emprendimiento más terrible que he tenido en toda mi vida, sola, en este país con 2 bebés recién nacidos, y además adaptándome a una nueva ciudad y a unas nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, después del primer año, que ya siento que los niños están empezando como a ser un poquitito más independientes, decido irme a trabajar y para mí, pues mi primera opción nunca fue empresaria, o sea, nunca fue hacer algo por mi cuenta, sino más bien buscar algo, como venía de Venezuela, buscar algo en mi área relacionado. Y fue un poco difícil porque también vengo del área de la psicología y acá la psicología, o sea, no yo podría ejercer como psicóloga. Y cuando me enteré de todas las cosas que había que hacer para llegar a ser lo que era en Venezuela, ¿verdad? Los estudios que tenía que tomar, las certificaciones, las pruebas, etcétera. O sea, entré en shock. Pero como en todas partes del mundo, de verdad, gracias al networking, conseguí mi primer trabajo sin experiencia. Pero ¿cómo lo hice? Bueno, convenciendo a mi empleador de que yo tenía habilidades transferibles del área de recursos humanos que le podían ayudar imagínate, el primer trabajo mío fue ayudar a personas con developmental disabilities, o sea, ¿cómo se dice eso en español? Problemas del desarrollo. Sí, con problemas de desarrollo, más que tiene que ver con la parte mental, a conseguir y a mantener sus trabajos, ¿no? Y yo venía de recursos humanos, de ser reclutador y en el área de adiestramiento, manejo del cambio. Entonces, yo lo convencí de que yo sabía hablar con los reclutadores y que yo podía buscarles trabajo a estas personas. Entonces, así fue mi inicio, ¿no? Para no extenderme mucho, luego me mudé a Puerto Rico, un nuevo cambio, después que ya estaba aquí totalmente adaptada a los 3 años, que yo digo que es el número clave de cuando uno se siente ya adaptado en un país. Bueno, a los 3 años, patica para que te tengo, nos vamos para Puerto Rico. Pero la experiencia ya fue muchísimo más fácil, primero porque ya tenía mi primera experiencia emigrando y segundo por el idioma. O sea, el idioma es una cosa muy importante que de verdad no se puede dejar de conversar, sobre todo en nuestras áreas. O sea, la comunicación para un psicólogo es lo más importante. Entonces yo decía, bueno, el día que yo pueda listar 100 emociones en inglés, ese día doy terapia psicológica. Mientras tanto, no. Entonces, bueno, a la final, estando en Puerto Rico, estudié algo similar, hice una maestría en counseling que me permitió, gracias a que estudié nuevamente, abrirme todas las puertas después. Porque regresé a Florida y comencé a trabajar dando clases en una universidad como instructora de psicología. De ahí tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como consultora educativa para universidades, ayudando a abrir startups. Entonces yo tuve estos últimos 5 años de mi vida con una experiencia directa con inversionistas que abren empresas y entonces yo pienso que aprendí muchísimo y ese fue el empujón que me dio a mí, ¿no? Gracias a un curso también que hice de mujeres emprendedoras con Focus y la organización Cisnero. Pero ahí fue cuando yo dije, es mi oportunidad para volver a lo que yo quiero, a mi pasión, para lo que yo estoy hecha. Y realmente, más bien aproveché la pandemia y la oportunidad de trabajar online y me dediqué a eso. O sea, para mí fue como fácil, ¿no? Abrir ese camino. Claro, estoy comenzando apenas, tengo ya apenas 1 año con el emprendimiento, pero ha sido así. Yo diría que yo he sido como una emprendedora cautelosa. Primero aprendo, después voy pasito a pasito hasta lanzarme, ¿no? Esa fue mi experiencia. Yo creo que eso es bien importante porque es darte el tiempo que tú necesitas y respetar tus procesos, ¿no? A veces nos presionamos demasiado y ahí es cuando vienen los problemas y cuando nos sentimos abrumadas emocionalmente porque no podemos con la carga que nos estamos poniendo a nosotros mismos, ¿no? Gracias, Adela. De nada. Ángela, cuéntanos de tu experiencia. Estás en mute. Buenas casi noches a todas. Bueno, feliz de ser parte de este Ven Emprendedoras la noche de hoy.
Creo que mi conexión con Mariela y con Claudia pues va desde el colegio en Venezuela, que estudiamos en el mismo colegio. De hecho, hay amigas mías del colegio aquí ahorita presentes en este espacio. Hola, Nata. Y volviendo como a este espacio de emprendimientos y vivir afuera y ser inmigrantes, como decía Giovanna al principio, yo lo llevo también como una impronta. Mi papá llegó a Venezuela de Portugal a los 8 años y se hizo más venezolano, que creo que era más venezolano que mi mamá, que era venezolana. Pero uno tiene esta tendencia a repetir estos patrones inconscientemente en la vida, y creo que de esto vamos a hablar un poco más tarde, pero yo emigré súper joven. Yo me vine a estudiar mi carrera a los 19 años a Estados Unidos y fue una decisión consciente. Para mí era el momento, se dio la oportunidad y tuve la suerte de haber escogido ese cambio en mi vida, esa transición de venir a Estados Unidos a estudiar. Estuve en Venezuela un año en la Católica estudiando psicología. No me gustó para nada la pedagogía, y cuando me vine a Estados Unidos fue como un proceso de transición en mi vida en que realmente no estaba muy clara de qué quería. Y literalmente entré a estudiar en la universidad tecnología cardiopulmonar. Esa es mi carrera universitaria. O sea, totalmente lo opuesto, ciencia, o sea, de humanidades a ciencias. Me encantó la carrera, lo hice con el mayor éxito posible. Cuando me gradué y me tocó ir a trabajar al hospital, es cuando tú dices, esto no es realmente mi propósito de vida, no me siento que yo voy a hacer esto por el resto de mi vida, no me siento alineada con la gente con la que trabajo, solo conecto con los doctores y no, esos no son mis amigos del trabajo. Entonces, como empezar a mirar estos cambios de esta escogencia de inmigración y de esta escogencia de carrera, y decir, bueno, y ahora qué quiero hacer con mi vida un poco, ¿no? Encontrarme en ese espacio de cambio y de transición, ya viviendo en Estados Unidos en mi primera migración. De allí me casé con mi novio de la universidad, un americano, y escogimos irnos a vivir a Austria juntos. Mientras él hacía su master's degree, yo aprendía de todos los casos que él veía. Estaba como en ese espacio de vuelta de decir, ok, la carrera que estudié no es lo que quiero trabajar. Tuve varios trabajos que cada uno va sumando, que esto es importante pues que lo recordemos en el espacio del emprendimiento. Porque a veces cuando generamos estos cambios en nuestra vida creemos que estamos empezando de cero y traemos una experiencia que va sumando a dónde estás el día de hoy. Es importante siempre recordar esto como un tip, ¿no? De que tú no eres ahora reseteo y cuenta nueva, eres el cúmulo de todas esas experiencias de vida. Entonces, mis experiencias de transición entre tecnología cardiopulmonar y el emprendimiento y CEO de Dynamic Growth que hago hoy en día, y dueña de esta academia de coaching, ha sido este proceso de no ser inmigrante una sola vez, sino como 4 o 5 veces. Nos fuimos a vivir a Austria, y en Austria yo empecé a querer emprender, pero bueno, está este espacio de, bueno, también necesitas un trabajo. Empecé a dar clases de inglés, de negocios en varias organizaciones allá, con una empresa que me contrató como por debajo de la mesa, nada que ver con mi carrera. Pero me empecé a apasionar por esto de facilitar y acompañar a otros. Entonces ven cómo van sumando un poco las cosas, ¿no? Empecé a facilitar con una compañía que se llamaba BizTalk en Viena a organizaciones allá en inglés de negocios, de como nivel básico, pero era hablar inglés y aprender cómo cerrar un poco los negocios dentro de Europa. Después de un par de años en eso, decidí divorciarme. Aquí viene la otra transición, y vino mi otro emprendimiento, que fue montar una marca de joyería. Entonces estas dos cosas iban caminando a la misma vez, facilitando, acompañando personas dentro de los negocios, y a la vez creando un emprendimiento creativo de mi marca de joyería que se llamaba Alegna Designs, hoy en día se llama Jewelry and Life Design, y empezar a sostener estos dos espacios como emprendedora en un país donde el habla es alemán, o sea, y la cultura es cero comparativa a nuestra cultura venezolana. Entonces, todos estos shocks, todos estos cambios se fueron acompañando uno del otro, como para llevarlo un poco más rápido a este nivel en el que decido, después de muchos años con mi emprendimiento de Alegna Designs, como orfebre, casi 15 años, que hoy en día ya son como 20, decido empezar a acompañar. Me mudo a Venezuela de vuelta, y decido empezar a acompañar, después de haber estudiado joyería en otro país y todo, a emprendedores en Venezuela, y a dar charlas y facilitaciones en las escuelas de joyería en Venezuela. Entonces ahí creo esto que se llama Visualizando tu próximo nivel como orfebre, diseñadora y empresaria.
que aquí empieza a florecer esta emprendedora de vuelta en su país, acompañando a otros emprendedores y metiendo el coaching sin darme cuenta, porque todavía no había certificado como coach, de estas preguntas poderosas que yo traía al espacio de la facilitación, de decir, no tienes que hacer esto ni aquello, pero por lo menos preguntaste, ¿para qué me siento yo aquí en esta mesa a cortar joyería y metales todo el día? Esa invitación desde el coaching de a dónde quieres llegar con esto, cuál es el propósito de sentarte aquí todo el día, y luego invitarlas desde mi emprendimiento, desde mi CEO que está por ahí latente, a que si querían vender en Estados Unidos, ya yo tenía una marca y una empresa pequeña montada acá. Entonces empecé a unir todo esto. Luego me doy cuenta que no puedo hacerlo todo sola y pido ayuda, contratando un taller en México que me hacía parte de la joyería, y a la vez le doy trabajo a alguien en Venezuela, que fue mi orfebre en Venezuela, que eran quienes tenían los estándares de calidad que yo tenía en ese momento. Y entre una cosa y la otra, pues pasa la situación política en Venezuela, decidimos venirnos a Estados Unidos mientras yo empezando a estudiar coaching. Hace 6 años nos vinimos para acá, entonces bueno, ya ven todos los cambios de países, idiomas, trabajo a niveles internacionales, pero todas estas cosas fueron sumando para poder ser ahora la CEO de Dynamic Growth. De Dynamic Growth Coach Solti, que es una consultoría para emprendedores, una consultoría para coaches emprendedores también. Entonces, ¿cómo acompañar a todos desde nuestra experiencia? Es un poco la invitación, ¿no? De ahora en adelante, ¿cómo acompañar a todos? Y allí entro en la Federación Internacional de Coaches, que nunca me imaginé que iba a llegar a ser la presidenta, y cuando me invita Claudia para acá, justamente yo acababa de cerrar mi periodo de presidenta en el 2019, donde fue un año donde tuve una pérdida enorme en mi vida, murió mi papá, y fue ese espacio de liderazgo consciente donde tú dices, ¿cómo yo voy a aceptar este reto como emprendedora, mujer venezolana, líder en Florida, con estas 2 lenguas que nos unen ahora a todos los venezolanos en el mundo, con una pérdida tan grande? Entonces, ¿cómo encontrar mi luz en este proceso de pérdida? Y un poco es allí donde yo invito hoy en día a mis clientes, a todo el mundo, porque el cambio de país, el emprendimiento y el cambio de país, los dos nos llevan en este espacio de duelo y de pérdida. Y ese año justamente mi capítulo recibió un premio, yo ni me lo esperaba. Entonces, sí se puede transitar estos espacios. La idea es buscar el cómo, ¿no? El cómo hacerlo de una manera que nos haga felices y que nos mantengamos también sin volvernos locas en el intento, un poco. Yo creo que es Allí es como un poquito identificar cómo nos afecta emocionalmente esas transiciones, ¿no? Que tú un poco lo estabas diciendo, es un proceso de pérdida, pero ¿cómo más crees tú que nos afecta emocionalmente los procesos de cambio y de transición? Porque todo emprendimiento y toda migración es un proceso de cambio, ¿no? Y de transición. Entonces, absolutamente. Mira, el cambio, ya lo sabemos, la frase más trillada del mundo es que el cambio es constante. La pregunta es, ¿cómo lo quieres manejar? ¿Cómo quieres tú hacerte cargo de este cambio, no? Y muchas de las veces cuando estás pasando procesos de transición, yo invito mucho a la gente que revisen esta imagen de lo que dice Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que creó como las etapas del duelo. Y en vez de quitarle el nombre duelo y pon las etapas del cambio, porque realmente son casi que solapadas las unas con las otras. Que entramos en esta línea que se pone a veces de arriba y abajo, que son los estados emocionales, ¿no? Estados emocionales catabólicos o anabólicos. Entonces vamos a decirlo como hoy, que por debajo de la línea son esos estados emocionales catabólicos, que son pesados, donde tú eres víctima de la situación. Eres víctima del que me tuve que ir de mi país, o eres víctima de que me tuve que ir a acompañar a mi esposo, o eres víctima de una pérdida, bien sea económica, de vida o de un ser querido. Entonces, nos conectan estas emociones que son el sentirme víctima de lo que me está pasando o el tener rabia, que son parte de las etapas del duelo. Entonces, tenemos una crisis o un cambio y podemos entrar en estos estados emocionales que muchas veces no nos acompañan a conseguir el éxito y a conseguir la grandeza de nuestro propósito. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Que nos conectamos con el miedo, y el miedo nos produce cambios neuroquímicos que nos pueden paralizar y quedamos en este espacio emocional de tengo temor a descubrir quién soy o a lanzarme porque mi credibilidad o mi identidad personal se puede ver afectada, y esto es muy típico de nuestra cultura latina, y voy a hablar de la venezolana porque es la mía, no la nuestra, pero es de la cultura latina.
ese temor a que en el espacio de confort donde estábamos podíamos lanzarnos. Ahora con el miedo que nos paraliza, no sabemos ni siquiera dónde ir. Entonces, ¿cómo acompañarnos en estos espacios, no? Un poco es mirar el que el emprendimiento siempre va a tener un espacio de miedos y cómo ir adelante sin buscar compararnos con el de al lado. ¿Cómo puedo yo ver dónde estoy yo y no dónde está el otro? Porque tu capítulo número 1 no lo puedes comparar con el capítulo 44 o 133 del de otra persona. Entonces, un poco la invitación es a perder ese temor de empieza del primer paso, empieza por el primer paso para que te pueda acompañar tus emociones y en tu cuerpo a lograr dar el próximo paso y a ir generando con claridad a dónde quieres ir. Y para todo esto yo siempre digo que hay que buscar ayuda. Creo que todas las que han hablado aquí de alguna manera empezamos con que tenemos esta creencia que las mujeres nos queremos ayudar. Yo hoy en día trabajo con casi el 90% mujeres del mundo. O sea, tengo socias en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, venezolanas en Estados Unidos. Entonces, que rompamos un poco con estos mitos de que no tenemos que ser la mamá perfecta, la mujer perfecta, la emprendedora perfecta. Es simplemente trata de agarrar tu grupo que te acompaña a dar ese primer paso y romper el miedo que te va a paralizar. Y recuerda que siempre va a haber un inicio, siempre va a haber tu primer paso, pero de allí puedes ir subiendo al próximo y al próximo y al próximo y lograr, como les comentaba, hasta conseguir una premiación o simplemente la satisfacción de que conectaste con tu propósito, que estás haciendo lo que amas y no te moriste en el intento, de la ansiedad, del estrés. Creo que algo que podemos rescatar de todo lo que estás diciendo también es estar presente y vivir tu proceso, no el proceso de otros, sino que pasar a través de tu proceso e ir aprendiendo de acuerdo a lo que tú vas viviendo, ¿no? Y mirarlo todo como un proceso de aprendizaje, porque ese es el estado final de las etapas del duelo, que serían como las etapas del cambio. Cómo lograr ese aprendizaje que a veces es fallando y equivocándonos, y si no lo intentamos, no logramos ese proceso de aprendizaje. Y aquí estamos todas para acompañarnos en eso, para lograrlo, para caminar juntas y lograr luego encontrar de vuelta el propósito de dónde queremos ir, sumando todos estos pasos de nuestras experiencias. Y eso es básicamente lo que yo hago hoy en día, acompañando a líderes y acompañando a emprendedoras, a perder este miedo, a encontrar las creencias limitantes de nuestra cultura, a mirar los estados emocionales que a veces son inconscientes y cómo los conectamos para que respirando un poco dónde estamos, a dónde queremos ir con claridad, podamos llevar un cuerpo que nos acompañe. Creo que esto es un poco más el tema de Debbie, por eso no me voy a meter allí, pero si nuestro cuerpo no nos acompaña a romper este espacio y no tenemos claridad hacia dónde vamos, nos va a costar mucho llegar a ese próximo nivel de aprendizaje y de propósito, Claro. como emprendedora sobre todo, ¿no? Bueno, antes de conversar un poco más con Debbie, nosotros queremos hacer algunas preguntas a la audiencia, un poco para entender dónde están ustedes y cómo podemos apoyarlas mejor. Entonces, ahí está la primera pregunta. Les vamos a dar un momentico para que la respondan y entonces vamos a comentar sobre ella. Vamos a darles un minuto. Ya vamos por 40 segundos y tenemos 27 de 45 personas que están conectadas. Entonces las que no han respondido, vean en sus pantallas. Bueno, no sé si las que están conectadas desde celular, pero me imagino que les debe aparecer igual en los teléfonos. Todavía tienen unos segundos para responder. Sí, ya tenemos un minuto, pero tenemos 28 de 45. Vamos a dar unos 30 segunditos más. Okay. Para tener una mayor cantidad de respuestas y ahorita les compartimos en pantalla las respuestas para que ustedes también vean cuáles fueron los resultados de esta encuesta que estamos pasando. 31, 32. En 10 segunditos cierro el poll.
Bueno, voy a cerrarlo y lo voy a compartir. Ahí están los resultados. Con frecuencia, qué bueno. Prestas atención a tu bienestar Fantástico. emocional con frecuencia. Bueno, yo tengo que decir que eso es algo que yo aprendí a hacer, porque yo tenía todo ese tema de la perfección, todavía lo tengo un poquito. Y me lanzaba las cosas sin prestarme atención a mí misma y a mi bienestar emocional. Lo tuve que aprender un poco a las malas, ¿no? Pero qué bueno. Vamos a poner otra pregunta que tenemos allí y seguimos entonces. Ujú. Ahí Ajá. está. ¿Qué haces para cuidar tu bienestar emocional? Otra vez 1 minuto. Y pueden responder, no es una sola respuesta, pueden escoger varias. Esto de las preguntas es buenísimo, me encanta. Alguien preguntaba ahí que dónde respondían en su Zoom les debe aparecer arriba poll in progress. O si lo tienen en español, no sé si les aparece en español, pero les debe aparecer arriba en la pantalla donde cliquear para responder. ¿Cómo vamos? 31 de 44, más o menos los que respondieron la vez anterior. Ya tenemos Ok. 1 minuto, vamos a dar 10 segunditos más para ver si alguien más responde y vamos a ver los resultados. Ok, ya se los voy a compartir. Aquí les comparto los resultados. Ok, la mayor es lees, escuchas podcasts y asistes a cursos. Ok, dedicas tiempo para ti también es importante. Todas las anteriores, haces actividad física. Cada quien hace lo que le funciona, ¿no? Y esto es muy bueno porque sale reflejado acá, ¿no? Pero Pero fíjate, voy a aprovechar. perdón que me meta, Vivi, tú eres la psicóloga, pero me llamó la atención que la actividad física y las actividades de leer, podcast, están igual, ¿viste? 23 y 22. O sea, que hay mitad de la gente que lo drena por la parte física y la mitad de la gente por la parte intelectual. Así es. Y creo que eso es súper interesante porque Y si sí, logramos, me encantaría que eso fuera, que no podemos saberlo, que la misma persona hace las dos cosas, porque eso significa que es un balance entre todas las cosas que podemos hacer, entre todo lo nutritivo que le podemos poner a nuestro ser. a mí me gustaría comentar algo de mi experiencia personal. Me fascina ver que el menor porcentaje está en medicinas, Ajá. porque yo personalmente, desde muy temprana edad, recuerdo mucho ver encima de las mesitas de noche de mi papá y de mi mamá, vivían separados, muchas medicinas. Y yo crecí con una necesidad de poder resolver sin tener que estar medicándome. O sea, Claro. yo trato de resolver es con comidas, con esto mismo de leer, de escuchar a personas como ustedes, más que tratar de tomar un medicamento. Gracias, Graciela. Debbie, cuéntanos cuál es tu impresión de las respuestas que acabamos de ver. Bueno, yo creo que así como tú misma lo dijiste, Viviana, lo más importante es lo que me sirve a mí. Entonces, muchas veces tratamos de hacer lo que la mayoría o las personas alrededor nuestro nos sugieren que hagamos y lo que terminamos es frustrándonos. O lo que se supone que yo debería hacer. Sí, o sea, no, medita y con la meditación te vas a sentir muy bien. Bueno, pero de repente cuando yo medito lo que siento es una tremenda ansiedad porque no puedo quedarme en silencio tanto tiempo. O más bien haz ejercicio, pero de repente a mí lo que me genera también ansiedad o estrés es correr, o para mí hacer ejercicio es competitivo. Entonces, es muy importante que cada una de nosotras logre descubrir qué me sirve, qué me hace sentir mejor, que podamos explorar un montón de cosas para poder realmente eso, tener nuestra cajita de herramientas y poder utilizar la que nos funciona en el mejor momento. Y la única manera de hacer eso es conociéndonos.
O sea, la invitación es que perdamos un poquito el miedo y que podamos conocernos, conocer nuestra parte emocional también, cómo reaccionamos, qué es lo que nos hace sentir bien, qué es lo que nos hace sentir mal. Y desde ese lugar cada vez vamos a estar más cerca de esas cosas que nos ayudan, de esas actividades que nos ayudan. Y además me encanta ver que un gran porcentaje de la audiencia sí toma en serio su bienestar. Y solamente eso ya es un paso enorme. Eso ya es una maravilla. Bueno, el que estemos aquí hoy hablando de esto también es un paso grandísimo, porque hace unos años no lo hubiéramos podido hacer. Totalmente, totalmente. Y quizás porque dentro de esto de ser emprendedoras, o sea, lo que tenemos que estar claras es que es como una montaña rusa de emociones. Entonces podemos en algún momento sentir una euforia increíble y con nuestro emprendimiento y wow, todo está saliendo espectacular y me emociona lo que hago y por ejemplo, tenemos esta reunión con una audiencia tan chévere que está comprometida y siento que bueno, que está funcionando y de repente al día siguiente o unas horas después estoy abajo en ese roller coaster y lo que me siento es fatal y siento, no, esto no va para ningún lado o no sirvo o no soy suficiente o quiero abandonar todo. Y parece una locura porque en un momento me siento súper bien y de repente en otro momento me puedo sentir muy, 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 muy mal. Y por ejemplo, y me encantó que Ángel lo haya dicho, por ejemplo, yo hago un taller y entonces organizo este taller y estoy súper emocionada con el taller y tiene 50 personas que se inscribieron en el taller y termina el taller y todo el mundo está contento y sintió que sacó provecho y yo estoy feliz y llego a mi casa feliz y bueno, me quiero relajar un rato y me meto en las redes sociales, así como que wow, ya puedo descansar y entonces en eso veo que alguien que hace un trabajo parecido al mío hizo un taller y entraron 350 personas. Y yo, o sea, 350 personas. Wow, algo hice mal. ¿Cómo fue que tuve solo 50 y no 350? Y entonces, no, ¿qué pasó con mi capacidad de convocatoria? Y entonces se me olvida que hubo un impacto importante en esas 50 que sí entraron y entonces empiezo a voltear la mirada al otro lado y cuando estaba contenta con las 50 estaba arriba en mi montaña rusa. Y de repente cuando veo al de al lado y interpreto, porque es mi percepción de lo que significa que haya tenido esa cantidad de personas, entonces ahí siento que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces es súper interesante ver cómo emocionalmente, bueno, estamos arriba, estamos abajo, ¿y cuál es la diferencia? Mi emprendimiento era el mismo, lo que cambió es mi manera de pensar de un momento a otro por algún impulso que recibí de afuera, ¿no? Hay algo que yo he visto mucho, y lo he sentido yo en algún momento, pero también lo he visto mucho en emprendedoras, y es que tengo que hacer lo que sea para conseguir clientes. Tengo que decirle al cliente, tengo que darle todo lo que el cliente me esté pidiendo, aunque no pueda. A veces gastamos más dinero en el cliente que lo que estamos recibiendo nosotros realmente, pero tenemos que tener clientes, por ejemplo, ¿no? Y que se me vaya un cliente es la tragedia más grande del mundo. Entonces, incluso acepto personas con las que no voy a trabajar bien porque necesito los clientes, ¿no? Y eso viene desde el miedo y desde la ansiedad, ¿no? Así es, y de alguna manera es el miedo a fracasar. Y entonces ese es otro aspecto sumamente importante en nuestra parte emocional, porque al final nuestros emprendimientos, sobre todo en esta comunidad en la que estamos, de mujeres, donde tenemos a la familia, donde tenemos a los hijos y donde tenemos además nuestros emprendimientos, las líneas son muy finas. Entonces, eso que yo espero de mi emprendimiento o fracasar en mi emprendimiento fácilmente para mí es fracasar como persona. O sea, nos cuesta separar lo que hacemos de quienes somos. Nos identificamos tanto con esto que estamos construyendo que pasa a ser nosotros mismos. Entonces, poder aceptar que de repente esto que estoy haciendo no funciona de la manera como yo espero, me lo puedo fácilmente tomar de manera personal. Así es. Entonces, ahí es donde viene la importancia de que podamos manejar nuestra emocionalidad, no solamente en nuestro emprendimiento, sino en nuestra vida, porque la emoción aparece, porque estamos pensando algo y es la manera en la que se, digamos, se expresa y sobre todo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, mucho dentro de los emprendimientos, con esa creencia de yo sí puedo, o yo tengo que poder, o yo puedo con todo, de alguna manera
a veces nos puede dar mucho miedo sentir, porque creemos que sentir nos convierte en personas vulnerables y la vulnerabilidad lo asociamos a debilidad quizás. Entonces, ¿qué hago? Me ocupo para no sentir, para no conectarme con esas emociones que pueden ser incómodas o que pueden ser amenazantes y que siento que me pueden frenar de mi negocio. Y es todo lo contrario. La emoción es la que me impulsa en mi negocio, aunque sean emociones incómodas. Entonces, a mí me encanta hacer esa similitud como que yo tengo una caja y todas esas cosas que yo no quiero sentir las voy metiendo en la caja, porque estoy muy ocupada, porque ahora no puedo, porque me da miedo, porque mejor no. Y vamos evadiendo y vamos metiendo y metiendo y metiendo y esa caja se va llenando y se va llenando y se va llenando y es una gaveta que yo la trato de guardar y meto algo y la trato de guardar y llega un momento que tiene tanto que cuando la abro todo sale disparado. Y eso es nuestro cuerpo va cargando todo eso que nosotros no contactamos, ese cuerpo se va llenando y primero nos susurra, después nos habla, después nos grita, pero incluso cuando nos grita no escuchamos, se bloquea. Entonces, ese es el problema, cuando nosotros no podemos contactar nuestra emocionalidad, que de alguna manera esa emoción es como que se apodera de nosotros y en ese momento es cuando ya estamos agotados, cuando no podemos más y es cuando nuestros emprendimientos, si están asociados al emprendimiento, sentimos que ya no nos gusta, sentimos que es un peso, sentimos que ya no lo disfruto como antes y que de alguna manera lo que quiero es salirme de él, pero no es el emprendimiento, es la manera como yo me estoy sintiendo con respecto a mi emprendimiento, son cosas totalmente distintas. Eso es lo que llamamos burnout, ¿no? El burnout, el quemado, que es cuando y realmente, porque ¿qué pasa? El cuerpo cuando está tan cargado por todas estas cosas que no estamos conectando y que no estamos liberando, sobre todo, se agota. Y nos agotamos y nos ha pasado de alguna u otra manera, pero de verdad nos agotamos donde no tenemos energía, no es mentira. O sea, no nos provoca hacer nada, todo parece tan pesado, todo parece tan difícil que además perdemos la perspectiva, tomamos decisiones equivocadas, impulsivas, y bueno, y al final nos terminamos atacando a nosotros mismos. O sea, ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos? Bueno, lo importante es que en la medida que nosotros podemos identificar nuestras emociones, podemos hacer algo. Entonces, todo parte con que si yo conozco algo, lo puedo manejar, pero si no lo conozco, no. Las cosas que yo no conozco, yo no puedo hacer nada por eso. Entonces, si nosotros nos abrimos a conocer un poco más qué es lo que estamos sintiendo, sin tanto miedo a sentir, nos vamos a dar cuenta que esa misma emoción es la que puede impulsar ese negocio. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, como hablamos, la euforia. Cuando yo estoy eufórica con mi negocio, eso me puede ser, bueno, un motor que me activa mi creatividad, me empuja hacia adelante. Bueno, en ese momento me siento dueña del mundo y que puedo lograr todo lo que quiero y eso es maravilloso. Pero si yo me quedo montada en la euforia, lo que voy a hacer es perder completamente la perspectiva de mi realidad. Entonces, fácilmente, en cualquier momento, me voy a estrellar contra mi realidad y lo voy a sentir como una gran frustración. Entonces, por ejemplo, esta emoción, si yo me doy cuenta que estoy en esta euforia, bueno, hacer siempre chequeo de realidad. O sea, es como ok, estoy aquí montada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El miedo, por ejemplo. Le tenemos tanto miedo al miedo. Y el miedo es una emoción espectacular porque el miedo nos protege. ¿Qué, perdón? Tenemos miedo a todas las emociones incómodas. Bueno, siempre tenemos mucho más miedo a sentir que lo que al final terminamos sintiendo. Entonces, siempre nos imaginamos que va a ser mucho peor, por más malo que sea, pero siempre nos imaginamos que va a ser mucho peor. Y el miedo, cuando nosotros aprendemos a manejar nuestro miedo, el miedo nos está indicando que, bueno, que hay una zona de peligro, vamos a decirlo así. O sea, menos mal existe el miedo, si no me tiraría por un balcón y creo que no me va a pasar nada, meto la mano en el fuego y creo que no me va a pasar nada. Entonces, trasladado a nuestros emprendimientos, bueno, si yo siento miedo, yo puedo chequear si es que estoy tomando de repente decisiones muy arriesgadas, si es que voy a una velocidad que no tiene que ver conmigo. Entonces, el miedo nos está avisando. Ahora, ¿qué pasa? Igualmente como con la euforia. Cuando el miedo se apodera de mí, sobre todo porque no lo contacto, porque no lo escucho y dejo que se instale y se instale y se instale, bueno, ese miedo me paraliza. Cuando el miedo me paraliza, ya no me sirve para mi negocio ni para la vida. Entonces, es un poquito, si yo puedo sentirlo y puedo cuestionarlo y puedo darme cuenta, bueno, puedo hacer algo por eso. Con la frustración nos pasa igual. En nuestros emprendimientos, ¿cuánto no nos frustramos? ¿Okay? Pero ¿qué pasa? La frustración, ¿de qué nos está hablando? Quizás que nos estamos exigiendo demasiado, que quizás queremos hacer millones de cosas a la vez y humanamente, de verdad, no
no podemos. Yo estoy como loca por poder abrir una sala en Clubhouse y no tengo ni siquiera minutos para escuchar, no para abrirla, para escuchar, porque ya cuando llego en la noche ya es tan tarde y cómo voy a hablar si mi hija chiquita se está durmiendo. Entonces, o sea, es un momento donde de verdad ya para, o sea, espérate, no puedes, quizás no es el momento, quizás será más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Esa frustración nos está hablando de eso. Entonces, de esa misma manera, si nosotros podemos abrirnos a sentir, de esa misma forma podemos ver cómo esas emociones o nos están empujando o nos están limitando. Y cuando yo me puedo preguntar si eso que está de alguna manera provocando la emoción es real o no, esos pensamientos, si quizás son pensamientos anticipatorios, más hacia la ansiedad o irreales, o si tengo un miedo, bueno, ¿de dónde viene? No, porque es que toda mi familia falló sus emprendimientos. Bueno, pero eso no significa que yo tenga que fallar también. O sea, podemos siempre hacer algo. Entonces, para mí la invitación es, vamos a arriesgarnos a sentir. Vamos a abrirnos a sentir, y además que no hay nada más bello que sentir, porque la vitalidad en nuestro cuerpo solo la sentimos cuando sentimos, si no estamos dormidos, no nos perdemos la mitad de la vida cuidándonos tanto, ¿no? Yo siempre digo que las emociones están ahí para ser sentidas, no para ser escondidas ni evitadas, ¿no? Sino para ser sentidas. Y además la única forma de dejar de sentir es sintiendo, ¿no? Claro, y además que nosotros no somos lo que sentimos, y eso es muy importante. O sea, yo puedo sentir miedo, eso no significa ni que soy miedosa ni que soy miedo. Es que en este momento siento miedo y después, bueno, puedo sentir alegría. O sea, que podamos desvincularnos de que esa emoción me etiqueta, ¿no? De alguna manera, y es a mí misma, porque ni siquiera a los demás. Entonces no se lo contamos a nadie y tenemos, bueno, ese desastre adentro, pero tenemos que mostrarnos como que aquí estamos, con la casa, con los niños, con el emprendimiento y con todo lo que yo me propuse en la vida y bueno, y para adelante, ¿no? Y somos perfectas y somos fuertes. Sí, por favor. Bueno, la tengo. Exacto, gracias. Tenemos una última pregunta para cerrar la parte de preguntas. Ajá, ¿está tu emprendimiento alineado con tu propósito de vida? Vamos a contestarla rapidito para poder seguir. Creo que el tema del propósito de vida y de entender cuál es de verdad nuestra pasión es sumamente importante para manejar nuestro bienestar emocional también. Por favor, contéstenla lo más rapidito que puedan. En el 78% de ustedes el emprendimiento está asociado alineado con el propósito de vida. Qué bueno. Qué maravilla. Y las que no, para eso le voy a preguntar a Adela, ¿cómo hacemos para encontrar ese propósito de vida? ¿Cómo hacemos para, a todas las que nos ha tocado reinventarnos de alguna manera, cómo conseguir que esa reinvención tenga que ver con nuestro propósito de vida y sea algo que nos apasione? ¿Estás en mute? Listo. Mira, yo creo que la palabra reinventarse es la palabra más escuchada por los inmigrantes cuando llegamos a otro país, ¿no? Todo el mundo, te tienes que reinventar, te tienes que reinventar. Pero una de las cosas que yo estuve pensando sobre eso es que si nosotros tuviéramos esa capacidad, en vez de pensar en reinventarnos, voltear nuestra mirada y hacer una reevaluación de cuáles son las capacidades que nosotros tenemos, cuáles son los talentos con los que hemos nacido, qué habilidades hemos adquirido a través de todas las experiencias pasadas que traemos, que pueden ser de este país o de nuestro país. Pienso que por ahí deberíamos comenzar, porque si tú tienes la oportunidad de identificar con claridad cuáles son esos talentos con los cuales tú cuentas y a la vez empiezas a trabajar un poquito en entender qué es lo que te apasiona, que muchas veces llegas a un momento de la vida cuando todos estos cambios se dan, en parte por la transición, en parte porque perdiste el trabajo, saliste de tu país, tienes que hacer otra cosa. Estas transiciones te dan la oportunidad de ser una persona distinta,
no seguir con el flow de lo que venías haciendo, ¿no? Entonces es ver esta condición o esta situación más bien como una oportunidad. Es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad para realmente volver a tu centro. Y realmente cuando se habla de propósito es precisamente eso, poder identificar cuál es esa meta que te va a ti a guiar como un faro y en la cual tú vas a ir pegando los otros objetivos y otras metas que tienes pequeñitas día a día para que eso lo logres, ¿no? Entonces, bueno, eso suena súper maravilloso, espectacular, pero la realidad es que uno tiene que estar claro que cuando se migra o emigras en la opción modo supervivencia, ¿verdad? De que tienes que conseguir el trabajo más rápido que te dé un ingreso estable, o puedes emigrar en modo oportunidad, ¿no? O más adelante inclusive, porque yo pienso que lo bonito de esto y lo bonito también de este país, ¿no? Que estamos en Estados Unidos, bueno, en mi caso, es que tienes esta oportunidad de aprender mientras vas trabajando e ir subiendo poco a poco, e inclusive tienes una oportunidad mayor que en nuestros países latinoamericanos de emprender, porque las cosas están más claras, más establecidas. En este país tú puedes hacer una compañía en un día, ¿verdad? Y puedes firmarle y ponerle el nombre, o sea, tienes muchas posibilidades. Y yo siento que realmente el reto de nosotras como emprendedoras es trabajar con nuestro mindset, trabajar con la manera en que nosotros pensamos para que este estado mental nos produzca esa satisfacción de que, bueno, estamos en modo aprendizaje, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer trial and error y tenemos que echar para atrás y para adelante. Y una cosa importantísima que yo les quiero dejar como tip es que si nosotros sabemos, porque lo hemos oído muchas veces, que el 90% de los emprendimientos fracasan durante el primer año, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Pues aprender a fracasar. Esa es la meta. O sea, la meta es aprender a cómo fracasar y levantarse rápido. Entonces, ¿cómo fracasa uno? Primero, una de las cosas que dijo Debbie muy importante, no juntar el valor tuyo, tu valía personal, con el valor del negocio. O sea, eso se llama self-value, net value, ¿no? O sea, no es con lo que ganas que tu valía se establece. Entonces, al sacar eso de allí, tú sabes que si tu negocio fracasa, no fracasaste tú como persona, ¿no? Eso es lo primero. Otra de las cosas importantísimas es que tienes que tener unos límites en cuanto a lo que tú vas a invertir cuando vas a arrancar tu negocio, porque eso te va a dar más tranquilidad. Entonces imagínate las personas que son muy arriesgadas, parece mentira, pero dentro de los rasgos de personalidad que yo busqué de los que son personas que tienden más a emprender, está lo que se llama los hipomaníacos, que son esas personas que quieren estar todo el tiempo haciendo cosas, inventando cosas nuevas, hiperfocus, arriesgándose. Entonces, mira, no, tienes que aprender a tener límites en cuanto a lo que tú vas a invertir para que el nivel de estrés tuyo no sea tan alto, porque imagínate que si tú inviertes hasta la casa, el perro, la esposa, el esposo, o sea, no puedes hacer eso. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Otra de las cosas importantísimas que no lo han hablado, y es que el emprendimiento se hace mucho en solitario y nosotros tenemos que buscar un grupo de apoyo con el cual nosotros sigamos creciendo como emprendedoras, ¿no? Bien. Y eso es importantísimo, es como este grupo de emprendedoras en donde de verdad que yo he sentido que llegué a la mejor casa, ¿sabes? Cuando uno llega al clubhouse, pero el clubhouse verdadero, con gente verdadera, donde tienes la oportunidad de ser más vulnerable, de poder discutir cosas como bienestar emocional y que todas estamos en lo mismo. Entonces eso es importantísimo. Por ahí decían, no, es que las mujeres te apoyan. No, todavía hay un grupo de mujeres que cuando ven a unas brillar se sienten malísimos y pueden, mira, desde no hacer nada por ti, no volverte a hablar, hasta empezar a hablar mal de ti. Pero uno tiene que tener la capacidad como empresaria y como emprendedora de también saber escoger quién te va a rodear. Y es importantísimo. Necesitas personas que sean optimistas, pero que no sean totalmente optimistas, sino que te pongan en realidad, porque tu rasgo de personalidad es que yo quiero y lo quiero hacer y estoy enamorada de mi idea, ¿no? Entonces, básicamente esos son los tips que yo les quiero dejar y realmente lo grandioso sería que todas pudiéramos encontrar esa pasión en nuestras vidas que nos haga levantarnos todos los días emocionadas, ¿verdad? Y esa pasión se pueda ligar con los talentos, o sea, que tú tienes la pasión, las ganas y la capacidad, pero además está la necesidad en el mercado, por supuesto, y está la posibilidad de que alguien pague por eso, ¿sí?
Eso es lo que se llama el Ikigai. El Ikigai es un término súper lindo japonés que tiene que ver con cómo tú identificas tu pasión, ¿verdad? Y cómo esa pasión, tú consigues un medio para que la puedas llevar a cabo. Entonces, eso es lo que le quería dejar de verdad dentro de los tips, porque sé que ya estamos fuera de tiempo. Y bueno, gracias. Gracias, Adela. Y entonces le voy a dar la oportunidad a nuestras otras 3 participantes del panel para que nos den tips. Giovanna, si quieres empezar tú. Estás en mute. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, yo quería primero reforzar algo que decía Debbie y Ángela y también Adela, y es que recordar algo que una emprendedora, que ustedes mismas entrevistaron hace un poco tiempo atrás, decía, y a mí me pareció muy interesante, no sé si eso lo dijo ella o lo tomó de alguien, pero ella dijo, emprender no es un destino, emprender es un camino. Y los caminos no siempre son rectos, y no siempre son lineales, y no siempre son hacia arriba. O sea, estos caminos que nos llevan a tomar la decisión de emigrar, lo mismo que emprender, lo mismo que otras decisiones que tomamos en la vida, la de ser madre, la de casarnos, la de tomar la decisión de una carrera, son ciscaveantes y traen muchos retos, como decíamos al inicio, traen muchos elementos de riesgo, como también traen muchísimos beneficios. Lo que tenemos que tener presente es que no es un camino fácil. Estamos acostumbrados a ver a la emprendedora al final, al producto final, ¿no? A la emprendedora que ya logró su objetivo, que ya logró realizar su pasión, que ya tiene su proyecto claro y está echado a andar, ¿no? Lo que no vemos es lo que hubo en toda esa trayectoria para poder llegar ahí, y esa es la parte importante. Yo creo que yo resumiría esto en una sola cosa, y es que si nosotras nos enfocamos como mujeres en el éxito final, en lo que dejamos al final del camino como éxito, si lo que queremos contar es esa historia de éxito y nos enfocamos en eso, nos vamos a perder de contar la otra historia, que es la historia de ese esfuerzo, de esa dedicación, esa resiliencia que tiene la mujer. Yo sí creo que la mujer además tiene esa enorme necesidad de andar en colectivo. Nosotras somos militantes en colectivo, nos gusta estar con todas, ¿no? Entonces, buscar esa tribu que nos apoye, que nos oriente, no enfocarnos en esa parte de la competitividad, sino en la parte de la compasión, ¿no? Y del acompañamiento y el apoyo a otro. Estas mujeres que han logrado su emprendimiento, que han logrado su proyecto, que han logrado sus pasiones, ahora están apoyando a otras a lograr sus sueños y a lograr sus pasiones y sus proyectos. ¿Qué mejor ejemplo que eso, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que es importante, como decía Ángela y Debbie, que tenemos que escuchar nuestras necesidades, no las podemos dejar en una caja, tenemos que diferenciar lo que son necesidades de lo que son deseos, ¿ok? O sea, yo quiero ser flaca, pero yo tengo que hacer cosas para ser flaca, ¿no? Claro. Yo quiero hacer un emprendimiento, pero yo tengo que hacer cosas y construir cosas para poder lograr ese emprendimiento. Ahora, ¿qué necesito yo? Esa parte es importante. ¿Qué necesito yo para poder llevar esta tarea a cabo, ¿no? Entonces, ahí viene el punto del bienestar. ¿Cómo logro yo ese bienestar? Y es lo que decía Ángela y Adela, bueno, prestando atención a esas emociones, validándolas, no distraerse de ellas, porque lo que no queremos es llegar a que esas emociones nos invadan y sean inmanejables, ¿no? Siempre hay algo que hacer, pero la idea no es llegar allí, ¿no? La otra cosa es fortalecer la autoconfianza, ¿no? Tenemos que tener confianza, la seguridad en nosotras mismas, lo que decía Debbie, ¿no? Se dio cuenta de todo lo que había perdido y que su seguridad estaba en una cantidad de cosas externas y no adentro de ella, ¿no? Entonces, eso le tocó
reconstruir, como nos toca a muchas de nosotras, volver a reconstruir eso, pero desde adentro, no el que otro nos diga, no, tú eres segura y tienes confianza en ti misma porque tienes un negocio, porque tienes una familia cool y porque los niños van al mejor colegio, porque tienes las redes, conoces a quién vas a contactar si necesitas montar el mejor piso y quién es el mejor médico, ¿no? Construir las redes de apoyo, tenemos que construir redes de apoyo a donde vayamos, esa parte es importantísima para nuestro bienestar, el saber empezar por allí, el que sentirnos apoyadas, el sentir que hay otros que también caminan en una dirección igual o similar a la nuestra, que han tenido otras experiencias, que han tenido otros trayectos y otros caminos, pero bueno, que han llegado, y nosotros nutrirnos de eso y a la vez también crear nosotras redes para poder apoyar a otros. Y por último, tratarnos bien a nosotros mismas, ¿no? Somos mujeres, somos migrantes y somos emprendedoras, nada menos, ¿no? Entonces, como mujeres estamos enfrentando retos todo el tiempo. Como migrantes ya somos emprendedoras, de alguna manera, ¿no? Porque llegamos a crear una cantidad de nexos y a hacer una cantidad de cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado en otro contexto donde todo eso venía dado porque, bueno, porque fuiste a la universidad, porque te graduaste, porque conseguiste trabajo, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratarnos a nosotras mismas, darnos permiso de hacer esos duelos, de hacer esas despedidas, sin dejar de conservar nuestros valores, nuestros principios, nuestros amores, porque dejamos muchos afectos atrás, pero eso se lo lleva a uno. Y bueno, y darnos un tiempo de que las cosas vayan tomando su cauce, no dejar esa caja de cosas irresolutas, como decía Debbie, y que lo urgente no anula lo importante, ¿no? Recordar que antes que el traje de emprendedoras tenemos que tener presente que tenemos ese traje de yo, de yo. Ese es el traje más importante al que tenemos que prestarle atención primero. Digamos que eso sería como la verdad, son mis reflexiones más que tips. Bueno, lo que me dio esta charla, este conversatorio tan interesante. Gracias, Giovanna. Angie, ¿tus tips? Yo ando aquí encantada escuchando a Giovanna y todo lo que se lleva hoy, que voy a tratar de no repetir dentro de lo que ella ya ha dicho, ¿no? Y ha sumarizado como un poco el día de hoy. Pero yo quiero invitarlos a todos y a todas que estén emprendiendo, y aunque no estén emprendiendo, a tomar una pausa diariamente. Y si la necesitan tomar varias veces al día, también. Nos olvidamos de algo súper importante, que es nuestra respiración. Y no estamos conscientes de ellas. Entonces mi tip es lo que yo llamo, dentro del proceso de Resignificando tu Grandeza, que es un proceso de coaching que yo creé el año pasado, es cuál es una acción consciente que puedes llevarte el día de hoy. Es ser consciente de cómo estás respirando todo el día, sobre todo en esos momentos en los que ya no puedes más. Y tómate una pausa para reiniciar, para resetear. 3 respiraciones profundas van ya inmediatamente a cambiar tu neuroquímica en ese momento. 5, 6, una caminata de 5 minutos. Te desconectas de ese momento de estrés, de ese momento de ansiedad. Te conecta a pensar en otra cosa, separarte del problema, como decía Debbie, de la situación, y a poder volver a ese mismo lugar con un reseteo para poder ver las cosas desde otro espacio. Sería como el tip más grande que puedo regalar esta noche, ¿no? Recordar que, yo no sé, como que yo noté varios tips acá, entonces no voy a repetir todos porque ya varios lo han dicho, ¿no? Recordar que esto es un proceso, que esto es un camino, que no lo compares con el de otro, que puedas disfrutarlo en el donde estás, y que si realmente no lo estás disfrutando, chequear por qué. Preguntarte dónde crees que no estás disfrutando, y si no consigues una respuesta satisfactoria, busca ayuda. Busca ayuda de la red en la que estés. Si no tienes una red, busca una red. Si no es la red, busca terapia. Si no es terapia, busca un coach. El coach es como ese in-between en el que no me siento que necesito una terapia, pero quiero tener claridad y un acompañamiento por un rato de cómo llegar a ese final, cómo llegar a mi próximo paso en esta
meta. Y el tercero, como para darle chance a los demás, es a veces vemos la meta grande, esa foto final de dónde queremos llegar, y como estamos acostumbrados a esto hoy en día que en 3 segundos uno tiene una respuesta, es trata de romper esa meta grande en bocados pequeños, que sean más digeribles, en pequeños pasos que puedas ir midiendo y diciendo, ah, ok, llegué a esto. Entonces tú puedes ir celebrando en cada paso tu llegada, y de eso nos olvidamos como emprendedoras, porque no es solo como emprendedoras. Mira, yo me volví a casar, No tengo celebramos nada, hijastros, no celebramos yo, nada. yo me volví a casar en mi vida, tengo un hijo de 8 años, tengo hijastros que ya tienen 20, los conocí de 9, me he cambiado, como ya han visto, de miles de países. Te puedes volver loca, sufrido de ansiedad en el COVID, de cómo sostener todo esto en un espacio, en una casa, adultos, o sea, respirando, pero celebrando cada pequeño paso en tu camino hacia el emprendimiento, porque nos olvidamos, y esto es lo que te va a llevar a ese respirar profundo y decir, wow, lo logré, ahora cuál es el próximo, cuál es el próximo, porque es un camino. Y a la verdad es que yo escuchaba a John Maxwell, no sé si lo conocen, pero John Maxwell es un coach y es un businessman de toda la vida, un señor mayor, y le preguntaban como de cuándo él llegaba a su meta o cómo se sentía. Él decía, es que nunca vas a llegar a la meta. El día que llegue a la meta voy a estar muerto. Entonces recordar esto como para continuar emprendiendo con más calma y siendo un poco más felices, celebrando nuestro día a día. Gracias, Angie. Debbie, tips, please. Bueno, yo voy a darles tips prácticos Ajá. que podamos usar ya para poder Excelente. liberar un poco esa carga emocional. Y para eso vamos a usar nuestro cuerpo, porque todo eso que no liberamos, que no expresamos, que me trago, que me cuesta contactar, como hablábamos antes, se queda en nuestro cuerpo. Y nada más delicioso que liberar, y nada más de verdad que nos resetea que liberar. Entonces, voy a darles primero, contarles una manera de hacerlo, y después quiero invitarlas a hacer un ejercicio juntas, ¿ok? Entonces, lo primero es que no hay nada más poderoso que pegar un buen grito. No hay nada más de verdad increíble que poder pegar un buen grito. Y eso no nos lo permitimos porque socialmente no se ve muy bien gritar. Entonces, la invitación no es que le griten a nadie, por supuesto, ni que esto cause ningún tipo de trifulca en la casa, ni que ahora somos unas histéricas que gritamos, pero meternos en el carro, cerrar las ventanas. Si queremos, prendemos la música, nos estacionamos en un lugar donde no hayan carros alrededor, y tengo esa frustración, tengo esa rabia, tengo esa impotencia, y ¡ah! Pego un grito en mi carro y quedo como nueva después de eso. Y después, bueno, regreso a mi casa, bajo mi ventana y estoy feliz con todo el mundo, y por lo menos bajamos la olla de presión, seriamente. Es la intención de bajar, de liberar un poco esa caja que a veces no nos damos cuenta y de verdad se nos monta encima. Entonces, sacar la voz y pegar un buen grito es sumamente poderoso en un lugar seguro, por supuesto. Y ahora quiero compartir con ustedes un ejercicio de respiración. Como Ángela dice, la respiración nos conecta y es muy poderosa, pero este que quiero compartir con ustedes es usando un sonido muy particular que lo que produce es una vibración en nuestra zona abdominal, y esa vibración en la zona abdominal lo que activa en nuestro cuerpo es nuestro sistema parasimpático, que es el sistema que nos ayuda a relajarnos. Entonces, cada vez que sintamos ansiedad o que estamos con mucho estrés o que tengo demasiados pensamientos en la cabeza, hacer este ejercicio, que lo vamos a hacer muy corto, pero que lo podemos repetir 5 minutos, bueno, tiene un efecto espectacular. Entonces, el sonido que vamos a hacer cuando exhalemos es la palabra VU, V pequeña, U, VU. Y lo vamos a hacer con la boca un poquito cerrada para que vibren los labios, y nos vamos a imaginar que ese sonido está saliendo de nuestro abdomen. Es algo así como VU, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, sencillamente lo vamos a hacer 3 veces. Vamos a centrarnos un poquito, tratar de colocar los pies en el piso, si tengo las piernas cruzadas, eso es como para estar en arraigo, presente. ¿Ok? Y vamos a tomar el aire, y en la exhalación vamos a sacar este sonido VU durante toda la exhalación, lo máximo que pueda. ¿Ok? Vamos a ver, tomamos el aire. VU.
Otra vez. Una vez más. Ok, vamos a chequear cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos? A ver. Con 3 veces nada más. Ajá. ¿Cómo se sienten? A ver, Pueden anímense. hablar, pueden escribir, como quieran compartir. Yo me siento súper bien. Vibrando, espectacular. Liberando el cortisol. Genial, gracias, súper bien. Entonces, bueno, los invito a hacer este ejercicio. Nada más Esta 3 veces. respiración, cada vez que lo necesitemos. Nuestro cuerpo está con nosotros todo el tiempo. Vamos a sacarle provecho al poder que tiene nuestro cuerpo para sentirnos bien. Y eso solo requiere aprender a conocerlo un poquito. Entonces, bueno, eso es lo que quiero dejarles, y por supuesto la invitación a sentir, a ser vulnerables, pero esa vulnerabilidad es lo que nos da poder. Y muchísimas gracias por esta increíble oportunidad, de verdad que qué delicia de conversación. Muchísimas gracias a ti y a Giovanna, a Adela y a Ángela también. Yo me podría quedar aquí conversando con ustedes toda la noche, pero bueno, no les vamos a hacer eso. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias por la conversación y por el apoyo a emprendedoras también. Y espero que podamos hacer esto o algo parecido próximamente otra vez. Gracias, Vivi. Ya te voy a dar la palabra, Claudia, un momentico. A nuestras participantes del día de hoy, ahorita, mientras Claudia cierra, dejen sus datos nuevamente en el chat para las personas que las quieran contactar. Dejen sus redes sociales, su página web, lo que quieran, para las personas que quieran irse a sus redes también a ver todos estos consejos. Yo me despido por hoy, ahorita les paso con Claudia que va a cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Un lujo poder tener estas 5 profesionales, bueno, súper de calidad. Yo creo que fue una tarde espectacular donde todas conectamos con ese bienestar. Llegamos a tener hasta 50 personas conectadas al mismo tiempo. Así que bueno, nada más que agradecer y recordar, como estaba diciendo Mariela al principio, las que no están en la comunidad, invitarlas a unirse a nuestra página web, a registrarse, y contarles que el mes de marzo, que además es el mes de la mujer, viene cargado de muchísimos eventos emprendedoras. El 9 de marzo vamos a tener nuestro primer taller que se llama Emprende con Agilidad, con Gustavo Grande. Después el 19 de marzo vamos a tener Descubre la personalidad de tu marca con Juan Carlos Bertorelli, que es un publicista. Y después el 25 de marzo, en un mes exacto, vamos a tener otro conversatorio sobre un tema práctico que es cómo ponerle precio a tus productos y servicios. Lo va a dirigir Marisela Cueva y van a participar 4 otras profesionales. Entonces, bueno, seguimos con estos talleres de formación, con actividades de networking, con nuestros 5x5, la comunidad creciendo, súper agradecidas con todas las que se suman. Y bueno, como siempre decimos, que no es un lema, juntas somos más, apoyémonos en esta tribu, en esta comunidad y sigamos adelante. Así que, bueno, súper agradecidas y continuamos. Alguien estaba preguntando que si vamos a compartir la grabación. Tenemos canal de YouTube, lo abrimos hace 2 días. Ahí vamos a empezar a subir las grabaciones. Ténganos un poquito de paciencia, pero poco a poco vamos a ir compartiendo las grabaciones y vamos a transmitir por YouTube. Vamos poco a poco. Muchas gracias a todos y feliz noche. Pueden abrir sus micrófonos y decir adiós, por lo menos. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Gracias, fui feliz, gracias. Hola, Máximo, gracias. 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 Muy bella. Todos los tips. Gracias. Unas guapas. Hasta la que viene, qué bueno, gracias por todo. De nada, aquí estamos. No me pierdo la próxima. Gracias, Giovanna, por invitarme. Claudia, y tú allí, qué bueno. Gracias. Estuvo genial. Gracias. Gracias, Andy, por la invitación. Súper útiles todos los tips. Me encantó.
Mira, muchísimas gracias a nuestras panelistas del día de hoy, de verdad. Estuvo No, de genial. lujo. De verdad, buenísimo. Yo